Hola a todos, hoy empezamos el vídeo en un sitio un poco diferente. Estamos en el puerto de Porsa Playa y vamos a hacer una rutita por una carretera de la costa de Valencia. Y al final os voy a enseñar una ciudad de por aquí que me gusta mucho. Y de paso vamos a probar algo nuevo en la moto, a ver si algún avispado ya sabe lo que es. Dentro intro. Me he hecho con la cúpula en su versión alta y me he dicho, vamos a salir a probarla. La otra va súper guay, te quita un montón de aire, sobre todo del pecho y un poco del casco. Y esta, como me imaginaba, y como muchos de vosotros seguro que también, te quita aire también del casco. Se va bastante más cómodo con esta que con la otra. O sea, yo voy a 110 km por hora y apenas noto nada de aire. Una maravilla. Lo que ocurre con esta cúpula para mí es que tiene un pequeño inconveniente. A la hora de grabar me tapa más de lo que me coge la cámara. Pero vamos, si no tienes pensado ir grabándolo todo, entre las dos, la más cómoda para hacer kilómetros yo creo que es esta. O al menos esto me lo parece a mí. Lo que es la típica fuerza que tienes que ir haciendo con la cabeza, con el cuello, porque el casco se te mueve a velocidades más altas, con esta no lo hace. Está bastante bien, se nota bastante la diferencia con la otra cúpula, pero ya la diferencia entre no llevar cúpula y llevar esto es una barbaridad. Es casi como si fueras en custom, pero en modo fácil. Está muy bien. Ante la duda, carretera secundaria. Estaba pensando estos días en algún formato nuevo de vídeo para grabar o algún tipo nuevo de contenido para meter en el canal. Y he pensado que una cosa que podría estar bien sería ir a pueblos y ciudades, sobre todo la Comunidad Valenciana, pero todo se hablará, y enseñar cosas guays de esos sitios, o que a mí me lo parezcan. Y he pensado en el primer sitio a modo de prueba, para ver si os gustaba o no. Y si os gusta, haré más. Y si no os gusta, pues no haré más. He pensado en hacerlo yendo a Sagunto. Y os digo por qué. Sagunto es una ciudad de aquí de Valencia que queda relativamente cerca, que pese a ser pequeña tendrá 60.000 habitantes o así. Me lo invento, espero no liarla muy fuerte. Pese a ser relativamente pequeña, tiene un valor histórico muy importante. Es el típico sitio donde aquí los alumnos de Valencia que hicimos bachillerato de lenguas clásicas nos traían de viaje de los que se hace en bachillerato, ¿no? ¿Salidas culturales lo llamaban? No estoy seguro, creo que sí. Así que la idea es ir a los sitios, enseñarlos un poco y a ver si os gusta. Y para inaugurar esta nueva sesión del canal, que aún no le he puesto nombre, vamos a ir a Sagunto. Y vosotros diréis, ¿te habrás preparado el vídeo? ¿Te habrás informado de datos históricos sobre el lugar? La verdad es que no. Lo he pensado y lo he hecho. Y la cosa está en que recuerdo algunas cosillas de la época que estudié sobre esto. Y la cosa está en que si me equivoco, pues nada, lo corrijo luego cuando lo edite y ya está. Sí me acuerdo que había dos maneras de llegar a Sagunto, por la ciudad y paseando por la parte del puerto. Y la que a mí me gustaba era la que tú pasabas por la parte del pueblo, porque desde lejos ya se empezaban a ver cosas guays. Sagunto tiene bastantes construcciones y edificaciones que son importantes, tanto de la Edad Media como de época romana, que son las que a mí especialmente me gustan, como es el famosísimo Teatro de Sagunto, que aquí en Valencia, aparte de ser famoso porque es famoso porque a cada 2x3 hay un juicio relativo a él. Las cosas de Sagunto que a mí me resultan más interesantes o más llamativas son el castillo de Sagunto, el teatro romano y el fortín, que es el conjunto de fortificaciones, si no me equivoco, se llamaba el Grau Bay. Y vamos a ver cuál de ellos se pueden ver con la moto. Yo me imagino que no todos, pero algo podremos ver. Mira qué chulo. Nos estamos acercando. Ahora creo que nos estamos alejando.
Pues mira, ni tan mal, oye. Pues muy bien. 2000 years later. Hoy es el segundo día de grabación. ¿Y por qué has vuelto a grabar otro día? Evidentemente he venido a grabar otro día para mejorar la calidad de la grabación. No porque se me haya quedado la cámara sin batería y no me haya dado cuenta. Hombre, pero qué ocurrencias tenéis, por favor. Eso sería muy poco profesional por mi parte. Así que hoy volvemos y vamos a volver a grabar la parte que me perdí del otro día. A ver, ¿se puede llegar aquí en moto? Se puede. Pero es un poco complicado, ¿eh? Vale, aquí es donde me quería mandar la señora. Perfecto. Me encantan estos caminitos. Mira qué chulo. Pues a ver, este es el camino del castillo. Yo no sé hasta cuándo podré subir. Pero bueno, de momento no puedo aparcar, ¿no? Pero subir sí. Vale. Uf. Pues hemos llegado arriba del castillo. Madre mía. Hostia, qué calor. Pues este de aquí es el castillo de Sagunto. Como está cerrado, os pondré unas fotillos de cómo se ve por dentro, que es bastante guay, si os molan los rollos medievales. El caminito este está bastante guay, pero os tengo que decir una cosa. Se supone que hay que subir andando. Yo he contactado con la oficina de turismo antes de subir. Sí, tíos, soy un tío legal. Y me han comentado que bueno, que si eres en moto que vale, pero que no se puede subir coches y tal. Mira qué guay. Me encanta ver las cosas así desde arriba. Y aquí el rollo sería volar a un dron, ¿no? O algo así, pero supongo que si lo hago me voy directo a la cárcel. No sé cómo está el tema de los drones. La verdad es que me he comprado uno un poco antes de informarme bien. Y ahora como que me lo pienso, ¿sabes? Porque no sé. Al parecer no puedes volar casi en ningún sitio. Y esto de aquí, queridos amigos, es el Teatro Romano. Que este es el tipiquísimo sitio que te traen cuando estás haciendo latín en bachillerato. Está bastante guay. Aquí sé que el ayuntamiento hace cosas chulas en verano por la noche también aquí. Y se ve bastante guay todo. Lo que pasa es eso, que ahora con el tema del COVID y tal, yo no... Pues no sé cómo está. De hecho, sé que hoy no lo podía visitar. En la cámara seguramente no se ve, pero es bastante alto esto. Mire, para irme voy a aprovechar y seguir a este tío, porque me he tirado callejeando media hora y ya no me acuerdo, vamos, de nada. Y mientras nos estamos yendo, a modo de repaso, me gustaría hacer un nuevo tipo de sección o un nuevo tipo de vídeos en el canal, en plan una serie de vídeos o tal. Y quisiera que fuera, pues eso, yendo a ciudades, a pueblos, viendo sitios en concreto, que a vosotros llamen la atención o que a mí me resulte guay. La cosa es que tengo 2 o 3 pueblos más en mente que me gustaría visitar y enseñaros cosas de ese sitio. Pero claro, antes quisiera saber si os interesa. Más que nada por no hacerlo, si no, o hacer otra cosa a lo mejor. Si tenéis algo en mente en plan, no, es que me apetece mucho ver vídeos de X, ¿sabes? Pues lo hacemos de eso. Si no tengo inconveniente, a mí casi todo me gusta. Porque un pequeño problema que tengo en el canal es que como en el tiempo que llevo he hecho vídeos de muchas cosas diferentes y que no tienen que ver entre ellas, hay mucha gente que me sigue por a lo mejor vídeos de mecánica de Viriago. Y luego hay gente que me sigue por mecánica de la Dragstar. Luego gente por las rutas. Luego gente por los consejos. Y claro, que a lo mejor, como he hecho cosas tan diferentes, no termina de haber una uniformidad en el canal. Cosa que tampoco sé si es bueno o es malo, ¿sabes? Es que no le he dado muchas vueltas a las cosas que hago aquí y a lo mejor lo tendría que haber hecho, no lo sé. Así que me voy a despedir de vosotros aquí en la plaza de Sagunto y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Bueno, pues vamos al lío. La cosa es que como estamos en Valencia, me he levantado prontito y he dicho, así me evito el calor.
Pues la primera en la frente. Primerísima hora de la mañana ya me marcaba 31 grados en el primer termómetro que he visto. Pero bueno, sarna con gusto no pica, ¿no? Eso es mentira, pica igual.